Bueno, ya estamos a esta hora con el programa en vivo y en directo. Son las 11:06 minutos. No, estamos con el programa conversando de ciencias económicas y administrativas, como cada viernes en vivo y en directo con nuestros panelistas estables, con Roberto Lucero, Juan Francisco Sea y Jorge Avilés, todos miembros de este nuevo consejo de Ciencias Económicas y Administrativas. Queremos saludar primeramente a Roberto, pero decirles que estamos en el 88.3 en toda la provincia de Petorca, en FM, y por supuesto nuestra página web www.hradio.cl, y acabo de conectar www.htetelevisión.cl para que nuestros amigos de COPSEA también se pongan a escuchar o ver ahí. Roberto, ¿cómo estás? Gusto de saludarte en este día, viernes 19 de mayo. ¿Cómo ha pasado el año, Roberto? Estamos... Buenos días. Para. No los quería conectar, ahora sí, Roberto. Dale. Ahora sí. Buenos días, Hernán. Gusto saludarte. ¿Estáis muteado, Roberto? Ahí ya se ha desmuteado, Roberto. Buenos días a Hernán, buenos días a todos los auditores. No lo escucho. No, espérate, a él no lo escucho. Dame un segundo, Roberto. Ahora sí. Ahora sí, dale. Dale, Roberto. Ya. Ahora sí. Estamos en la tercera prueba. Sí, ahora estamos sí o sí al aire. Sí, dale. Buenos días, Hernán. Gusto saludarte, saludar a los auditores, auditoras de H Radio. Saludar aquí a mi estimado Juan Francisco y a mi estimado Jorge Avilés. Me recuerdo un par de años atrás que siempre te costaba aprenderte bien los nombres. Sí, pues, el nombre de la organización. hasta que me la agarré y ahí después la hacía de corrido. Bueno. Dale. Sí, somos el Colegio Profesional de Ciencia Económica y Administrativa. Así es. Colegio nuevo, nació en noviembre de 2022 y no solamente acá participan contadores, sino que también y en todas sus áreas o ramas de la contabilidad, como son los contadores públicos, los contadores auditores, así es, los contadores generales, técnicos, en contabilidad, técnicos superiores, pero también tenemos a los ingenieros comerciales y tenemos a los ingenieros en administración de empresa, a los técnicos en administración de empresa y cualquier carrera que sea afín a la ciencia económica. Ese es nuestro colegio. Un colegio ¿Que ya en cuántos van ya? ¿En cuántos asociados van ya? 118. Oh, qué bueno. Ayer logramos ya subir, Estamos en un proceso de que nos conozcan, de hacernos, de llegar a las universidades, a los institutos. Estamos con ese trabajo, incorporando socios nuevos, socias nuevas, dándonos a conocer. Un trabajo no es menor, hay que pensar que estos son proyectos por lo menos a 5 años. Pero estamos contentos de lo que estamos haciendo, lo que estamos realizando. Y bueno, y estar acá en este programa contigo, Hernán, programa que es para COPSEA, para nuestro colegio, y participar junto a Jorge Avilés, que es nuestro segundo vicepresidente, y Juan Francisco Sea, que se le cayó la señal, parece, que es el secretario del colegio. Así que muy contento aquí. Perfecto. Con ganas de compartir algunos temas. Hoy día estamos tratando de fortalecer, de acercarnos más a los temas que son financieros, porque tenemos que darle cierta fuerza al nombre que tenemos, cierto, que es un colegio profesional de ciencia económica, tanto va más allá de lo que es la contabilidad, la tributación, va un poquito más allá. Así que de ahí es que nuestro estimado Jorge Avilés, que es nuestro colegiado también, vicepresidente, segundo vicepresidente, su especialidad son los temas financieros, así que ahí, Oye, con Alejandro Mancilla va. Sí.
Disculpa, pero ¿sabes qué le pasó que me escribió aquí? En corte de luz. No era nada mí, era él el corte de luz, pues. Cortó la luz A Juan Francisco. ¿No? Hay que decirle que la apague, pues. ¿No? Oye, estimado Roberto, comencemos con un tema súper relevante que tiene que ver con el royalty minero. Nosotros en este país somos un país son muy importantes los recursos de la minería, son alrededor, creo que cerca del 50% de los recursos vienen de la minería para el Estado, y la verdad es que también había un royalty que no pagaba mucho, sobre todo las grandes compañías que se están llevando todo el cobre y muchos otros metales a sus países, y no estaban pagando un buen royalty. Y es súper importante porque nosotros necesitamos muchos recursos para ir desarrollándonos, para ir a invertir en educación, en salud, en fin. Se necesita recursos, así como hemos discutido muchas veces también, Roberto, que hay recursos, pero a veces son mal utilizados, son mal distribuidos en nuestro país. Roberto, ¿qué te parece este tema tan relevante como el royalty minero? No sé si tenemos los mismos números y son los mismos números que tiene Jorge, pero de acuerdo a las estadísticas que yo tengo, el royalty minero representa el 15% del PIB. ¿Ya? Es decir, es súper importante. No, me refiero yo en lo global, en lo que entrega, por ejemplo, en este caso, las mineras privadas y lo que entrega en impuestos. A eso me refería, en impuestos. Bueno, es que ahí, como tú señalas de la importancia del royalty minero, yo no estoy diciendo que sea importante, creo que es súper importante, sobre todo en el tema de lo que es inversiones. Y acá los países crecen, emergen, ¿no es cierto?, justamente por los inversionistas y las grandes inversiones. Bueno, y las grandes inversiones son las que se hacen en la minería. Así es. Mira, es importante señalar que sí, ya está a punto de promulgarse, ya es ley, falta que se promulgue nomás la ley del royalty minero. Pero también contar que nosotros estamos hoy día con un royalty minero vigente del año 2010, que fue la última modificación que se le hizo. Por ahí con el primero o segundo gobierno de Piñera entró al Congreso un proyecto de royalty minero. Y cuando vino el cambio de gobierno en el año 2022, este gobierno, entre los 4 ejes de la reforma tributaria, uno de los ejes era justamente una modificación, ¿cierto?, al royalty minero. Y ahí por mayo del 2022 el gobierno presentó unas indicaciones a lo que se venía discutiendo del royalty minero, y eso se estuvo discutiendo en el Congreso, y entender que el Congreso pasa por varias etapas, que uno va aprendiendo también de ciencias políticas, de todo lo que tiene que ocurrir para que un proyecto se transforme en ley. Y claro, pasó el tercer trámite, pasó el trámite del Senado los primeros días de la semana, y después se fue a la Cámara de Diputados, donde era el tercer trámite, ¿no es cierto? Y ahí se aprobó el royalty minero con las últimas indicaciones que entró el gobierno en marzo, en abril de este año. Ya salió este proyecto minero, que recién lo comentaba tras bambalina Jorge, representaría o va a significar 1.350 millones de dólares al año a partir del año 2024. Lo bueno es que sí, se modificó un proyecto y no sé si dejó a todos contentos, pero fue aprobado, que era muy diferente a las indicaciones que hizo este gobierno, porque las indicaciones que entregó en mayo de 2022 este gobierno apuntaba a un royalty minero, a una tasa que se aplicaba sobre las ventas, no sobre el margen. Y eso era ahuyentaba a los inversionistas. Sí, correcto. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, se aprobó, se va a aplicar el impuesto minero sobre el margen operacional que le llaman.
Y lo que trae es que de este fondo, es decir, de esta recaudación, se van a ver beneficiados en las municipalidades, los gobiernos regionales. Sí, sí. Eso es muy importante. Eso es lo que tiene. Y ahí toca a Petorca también. Sí, pues Cabildo, Petorca, que son... Cabildo, Petorca, claro. Que son posibilidades que recaudan muy poco recursos. Claro. Lo que pasa es que esto tiene un fondo de equidad que se va a repartir en cerca de más de 100 comunas, entre esas las que estamos hablando, son todas las que están cercanas a los yacimientos mineros, es decir, ¿no? A eso se refiere principalmente, ¿ya? Pero hay una repartición de este fondo, de estos 1.350 millones, más o menos se estiman que son 470 millones que van a ir en beneficio directo, digamos, de las comunas. Claro. Y yo creo que eso es lo bueno. Sí. Conversando con expertos en el tema de la minería, hay un temor, más que temor, es que se piensa que cómo se va a financiar esto, porque esto tiene un impacto igual, genera una reducción en las utilidades de las empresas, que esto se estaría vía automatización, por lo tanto en el fondo lo que bajaría es el recurso humano, es decir, uno de lo que se estima que podría ocurrir es que este nuevo proyecto lo que va a afectar es al recurso humano, es decir, va a disminuir el recurso humano. La cantidad de trabajadores, tú decías, en la minería. Exacto. Como que eso sería algo que ya, como que esto se sabe o se sabría. Sí. Entonces, bueno, hay que esperar cómo va a evolucionar esto. Se supone que con esto tú tienes que mejorar producción, ¿ya? Y eso para eso tienen que haber incentivos al tema productivo. Sí. Y tú que eres del mundo minero, sabes perfectamente. Sí, vengo de allá. Como operan los sindicatos en todo este tema. Sí, pues vengo de allá. Yo muchísimos años, alrededor de 30 y un poco más de trabajo en la minería. Hoy quiero dar un aviso de utilidad pública en este minuto. Nos llegó de CGE que va a haber un corte hoy a las 15:30 horas hasta las 17:30 horas, o sea 2 horas, porque van a arreglar un transformador acá cerca de los estudios de la radio. Está entre Domeico, Los Aromos y el Mirador, acá en la población Nueva Cabildo, ¿eh? Para que la gente se prepare, ¿no es cierto?, que va a haber corte de energía aproximadamente 2 horas aquí en este lugar. Lo vamos a ir con Jorge ahora. Jorge, a ver, el royalty queda como el más caro de toda América Latina, ¿eh? Queda más caro que Perú, más caro que... pero había que hacerlo, y eso es una de las cosas que también aplaudo, como lo hace Roberto, es que muchos de esos recursos, parte de esos recursos, vayan a las comunidades, a las municipalidades más pobres, porque recordemos que hay un fondo nacional municipal, ¿no es cierto?, que las municipalidades que tienen muchos recursos, como Las Condes, Vitacura, todo eso, aportan bastante dinero a eso, pero nosotros tenemos que esperar que de ese repartija nos llegue algo a las municipalidades de Cabildo, Petorca, La Ligua, somos municipalidades que no tenemos tanta recaudación. Ahí está entrando de nuevo nuestro amigo ahí. No tenemos tanta recaudación, por lo tanto necesitamos aporte para ir mejorando la calidad de vida de los pueblos más pequeños. ¿Cuál es tu apreciación? Y yo quiero aclarar el contexto de que cuando hablaba Jorge y yo de un 49% o 50% es lo que aporta Codelco en impuesto cada año, y lo que aporta La Escondida fuera del royalty, ¿no? Porque el royalty es otro tipo de impuesto, obviamente, que no tiene nada que ver con el IVA propiamente tal, o los recursos que genera Codelco, que como empresa del Estado los tiene que entregar al Estado, obviamente. Dale, Jorge. Buenos días, Hernán. Buenos días, Roberto. Y buenos días, Juan Francisco. Sí, otra vez con el Colegio Profesional de Ciencias Administrativas, COPSEA, acá presente, ¿cierto?, a conversar de estos temas que le pueden aportar a la gente.
Muchas gracias siempre por la ventana, Hernán. No, agradecido yo. Dale. Sí, mira, más allá de los impuestos, lo que va a aportar la minería siempre es un montón de cosas más. Porque más allá del gravamen, está el tema también que los yacimientos son propiedad del Estado de Chile. Así es. Por lo tanto, por ahí también entra otro tipo de contribución al Estado. Por otro lado, está todo el valor agregado de la industria. Porque en definitiva uno encuadra la actividad minera, pero hay un montón de industria anexa, ya sea en la parte geográfica, donde se genera donde se genera la actividad propiamente tal, toda la comunidad crece. Y eso también tiene que colocarse, como se denomina, el valor agregado de la industria minera. O sea, nos va a aportar mucho más. Sí. ¿Ya? Sí, tiene razón. Es como decía, yo siempre escucho a Roberto, incluso aprendo de él en los programas de envío. Está bien. Gracias, Roberto. Es una potente reforma, entre comillas, yo la llamaría. O sea, va a quedar alrededor, Roberto acá, el experto, va a quedar alrededor de una tasa efectiva del 46,5% de la tasa. Ahí lo va a aclarar él, o progresiva puede ser, ¿Ya? Pero en ese sentido es súper fuerte, lo que es la reforma. Mira, yo tengo en definitiva el detalle de la distribución, pero eso lo podemos dar un detalle más adelante. ¿Ya? ¿Va? Voy a irme a Valparaíso, que interesa. Valparaíso va a recaudar con este royalty alrededor de 34.000 millones de pesos. ¿Ya? El primer fondo es el fondo que se le da a casi la mayoría de las regiones por un tema de distribución, que son 11.000 millones de pesos. Lo que decía Roberto es más o menos el fondo de Comuna Minera Valparaíso de recibir 7.000 millones de pesos. Y con respecto al fondo de apoyo de equidad territorial, ahí va a recibir 14.000 millones de pesos. En definitiva, nosotros queremos ver números, y a ti, Hernán, te consta que yo soy bastante crítico en algunas cosas. Sí. Vemos números, pero también queremos ver tangencialmente y concretamente el beneficio en las personas. Así es. Ojalá que el dinero, ojo, se va a destinar el dinero de arcas fiscales a gobiernos regionales y también tiene que ver con alcaldías, y es de esperar que también la alcaldía y el gobierno regional hagan verbo en la solución de los problemas de la gente. Bastante inversión pública, bastante arreglo de calles, qué sé yo, avance. Así nuestro país avanza transversalmente en todo. Me voy a ir un poco al tema duro, sí. Si estamos hablando de ese tipo de tasas, de este royalty, la queja inmediatamente llega de la actividad privada. En definitiva, se dice que un royalty así reduciría la competitividad global de la minería chilena. Especialmente si nos comparamos cuál es nuestro vecino más competitivo. Perú. El Perú. Sí. Y ahí la tasa no llega a más del 40%. Se queja el mundo privado de que los yacimientos del Perú son más jóvenes y polimetálicos desde el punto de vista geológico. ¿Ya? Por eso es crucial tener claridad y consenso de las cifras. ¿Sí? También se dice que en las zonas donde se extrae el mineral, tanto el norte de Chile es el más rico, ¿no? La zona la macrozona norte genera un 51,9% del PIB de la región de Antofagasta, un 35,9% de Atacama, un 33,9% de Tarapacá, un 24,3% de Coquimbo. Asimismo, un 80,5% de la cartera de inversión minera nacional a 2031 se agrupa en estas 4 regiones. Ya. O sea, estamos hablando casi más de los 3/4. Así es. ¿Sí? Ahora, estamos en este escenario, hay una pequeña como observación, no habrá más que reducir el incentivo y la capacidad de financiamiento para invertir en estos nuevos proyectos mineros, causando un impacto negativo en las economías regionales y la recaudación tributaria del país. Eso era la posición y el miedo del mundo empresarial, porque también hay que comentarlo. Sin embargo, yo creo que en una mesa conjunta, donde ya está todo conversado, y aquí lógicamente si estamos poniendo de manifiesto un royalty, también hay que hacer políticas expansivas respecto a la minería también. Si yo estoy quitando, tengo que dar.
de alguna u otra forma es recaudar, que tiene el fin social, el fin colectivo de la gente, pero también en la historia de la minería chilena, que data desde la conquista, ¿sí? Data desde la conquista. Así es. El mundo privado ha sido muy importante. Por lo tanto, si bien es cierto, el Estado debe tener un control, el mundo privado también es importante porque por per se, por lógica, el Estado no es buen administrador. La administración eficiente la aporta el privado. Así es, así es. Eso lo apunte por el momento. Sí, perfecto. Oye, permítanme, estamos en el programa conversando de ciencias económicas y administrativas aquí en H Radio 88.3 en toda la provincia de Petorca, www.hradio.cl con el Colegio Profesional de Ciencias Económicas y Administrativas AG. Y recuerden que está su página web, copsea.cl, www.copsea.cl. Y ahora vamos a saludar a Juan Francisco Sea. ¿Cómo estás, Juan Francisco? Gusto de saludarte. Te habías ido, parece que el corte de luz era en tu casa. Ahí por aquí estaban comentando que hay que pagar la luz para que no se la corten, po. Claro que sí. Hay que pagar el servicio para que te lo mantengan. ¿Sí? Claro. No, fue un detalle técnico más o menos parecido a los que te ocurren a ti en la nana. Oye, espectacular, un nuevo viernes, ¿cierto? Sí. Un nuevo viernes de nuestro programa. Sí. El día de hoy, mes de mayo, justamente, como decía antes, un mes muy intenso, con muchas actividades. Imagínate que ya estamos a puertas, se dice, ¿no es cierto? Sí. De celebrar nuevamente un aniversario más del combate naval de Iquique. Sí, 21 de mayo, sí. ¿Ya? Valparaíso se está preparando ya para ese desfile este 21 de mayo. Así que espectacular. Un saludo a todos los auditores, Roberto, Jorge, Hernán, a todo el gremio y justamente... aprovechar la instancia, ¿cierto?, de comentarles que nuestro colegio está abierto a inscripciones. Como dijo Roberto al principio, ingenieros comerciales, nos interesa mucho que se comprometan y conozcan y se integren administradores de empresas, técnicos en administración, ¿ya? Y además de nuestros contadores que siempre efectivamente... ha sido como la tónica entre nosotros que somos el grueso, digámoslo así, ¿ya? Pero efectivamente nuestro gremio pretende algo más que ser el grupo que normalmente se mueve, ¿cierto? Sí. Normalmente se mueve porque se conoce, pero gremio y en otras áreas, como las que nombré, no hay. Por lo tanto, esta es la oportunidad de consolidar este conglomerado de profesiones y poder tener de alguna forma en algún momento futuro, cercano ojalá, un poder de representación de estas profesiones. Sí. Así que, contento, invitarlos a todos los que nos están escuchando a que efectivamente le comenten ahí a sus amigos, familiares que tienen estas profesiones y que existe este gremio creado el 23 o 21 de noviembre, no me recuerdo, del año pasado, 21 de noviembre, y que obviamente este 2023 tenemos todas las ganas de llegar a un punto en donde efectivamente seamos muy conocidos, porque es un gremio a nivel nacional, único, ¿ya? Eso. Sí, bueno, y además yo creo que en noviembre se viene, yo creo la celebración con Tuti ahí, ¿eh? Claro. En noviembre nosotros... Va a ser el primer aniversario. Justamente. Y también coincide con las primeras elecciones de nuestro consejo, ¿ya? Que sí. Efectivamente estamos compuestos por 11 consejeros, y de la mesa directiva tiene 5 consejeros, y ahí ya efectivamente nosotros deberíamos estar, previo a eso ya viendo dentro de nuestro gremio quiénes son los que van a integrar esta mesa, este consejo, para dirigir el consejo por los próximos 4 años. Mira que entretenido, ¿sí? También estamos en un proceso democrático. Perfecto, muy bien. Así que eso. Vale. Oye, voy a ir Oye, precisando, sí. Estaba revisando cifras,
Sí. Corroborando lo que decía Jorge respecto a la tasa efectiva, iba a significar este impuesto al royalty minero, que es un impuesto distinto al impuesto a la renta, al impuesto al valor agregado. Sí, es un correcto. impuesto y fíjate, precisando cifras, me equivoqué yo cuando te dije 15%. Fíjate que el proyecto que presentó el gobierno en el año 2022 pretendía alcanzar el 0,6% del PIB. ¿Ya? Con la recaudación anual de esto, que con lo que en definitiva quedó, se estima que va a representar el 0,45% del PIB. Ya. ¿Ya? Eso es lo que representa el royalty. Y que de los 1.350 millones de dólares que recaudaría, porque estos siempre son proyecciones, esto no es algo que se ha dado, es decir, lo que una ley lo que busca es proyectar y pretender recaudar una cantidad de dinero que tú no sabes si al final ocurre o no ocurre. Eso cuesta después en el tiempo poder saberlo. Pero de los 1.350 millones son 450 millones destinados al tema de las comunas. ¿Ya? El resto es para el erario nacional, para otras inversiones o otros gastos que tiene el Estado para allá van estos fondos. Así que eso es lo que quería un poquito precisar respecto de este tema. Sí, y hay no sé si es una fake news o esto, pero a mí me han hecho ese comentario en la calle cuando uno anda por ahí, dice, y escuchamos el programa y todo el tema, pero los ricos, las grandes empresas disfrazan los impuestos y al final no pagan nada, pagan muy poco impuesto. ¿Qué tan así es, Roberto, que por ejemplo dicen que, no sé, pues una empresa grande le paga de patente, no sé, es de millones de dólares y paga, no sé, 100 lucas de patente? O hacen tanto movimiento los contadores en esas compañías que llegan a pagar muy poco. Yo tengo entendido que muchas veces pagan poco impuesto porque ellos reinvierten las ganancias, ¿verdad? ¿Qué tan así es? Mira, a ver, todo lo que se hace, lo que hacen las empresas con sus asesores, ¿cierto? Es en la medida que sea dentro del marco legal, que se cumplan las reglas del juego, ¿Ya? está bien. ¿Ya? Es decir, quiero decir, en el fondo, es como para decirle al auditor, a la auditora, miren, no, aquí no es que se estén haciendo fraude o se esté haciendo evasión de impuestos. ¿Ya? Lo que se hace es optimizar las cargas tributarias. No, ya. Y eso es lo que tú haces cuando creas una empresa. ¿Cómo le optimizan la carga tributaria? Y efectivamente tú tienes toda la razón en respecto al tema de las patentes municipales, porque las patentes municipales se aplican, las patentes municipales van directamente a la municipalidad, Sí, el sí, fondo sí. de contribución, Sí. se aplican sobre lo que se conoce como el capital propio tributario de las empresas. Y ahí es donde las empresas, dentro de las reglas del juego y de las normativas tributarias, normativas legales, claro, realizan operaciones de manera que ocurra lo que tú dices muy bien, que hay grandes empresas que terminan pagando la nada misma de patente municipal, ¿ya? Frente a otros que son más chicos. Sí, Ya, bueno, sí. eso es, lamentablemente pasa porque, claro, las grandes empresas tienen asesores, tienen cómo pagar buenos asesores, y es por eso ocurre, pero que no es lo general, ¿ya? Las empresas tienen que pagar un impuesto a la renta, es decir, ahí, Jorge, digamos, vamos a ver temas relacionados con la recaudación. Fíjate que hoy día cualquier contribuyente, tú, yo, Sí. Juan, Sí. cualquier auditor, basta que tenga acceso a la página del Servicio de Impuesto Interno, de su página del Servicio de Impuesto Interno, y él puede saber perfectamente cuánto pagó de impuestos en los últimos años, porque esto es una herramienta que el Servicio de Impuesto Interno empezó a sacar hace 4 o 5 años atrás, y tú puedes saber, por un lado,
¿Cuánto pagaste tú de impuestos? Es decir, de tu renta mensual llevada, anualizada, tú puedes saber y puedes simular, si tú quieres, ahí mismo en la página. Los invito a los auditores y auditoras a que hagan ese ejercicio, entrar, y tú puedes ver, determinar de mi dinero, de lo que yo pagué de impuestos, cuánto correspondió a impuesto a la renta, cuánto correspondería a impuesto al valor agregado, porque en lo que tiene que ver con los pagos de impuestos que nosotros, que la recaudación que hace a través del Servicio de Impuestos Internos y a través de la Tesorería, por cierto, lo que es impuesto a la renta, lo que es impuesto al valor agregado, eso va al erario nacional. Lo que es las construcciones en raíces, esas van directamente a las municipalidades. Entonces, en la página del servicio tú encuentras eso. Así te dice, mire, si usted hace una simulación o si tomó su declaración de renta, usted aportó tanto por impuesto a la renta, tanto por impuesto al valor agregado y 0 por contribuciones en raíces. Pero además te dice a dónde fueron tus platas. Mira. ¿Sí? Eso tú lo encuentras en la página del servicio y al final te dice cuánto fue la recaudación, que ahí fue un poquito lo que Jorge dijo, que no sé si lo dijiste en broma, Jorge, que este gobierno iba a recaudar mucha plata, pero si uno mira los 3 últimos años, en el año 2019 los gastos fiscales fueron mayores que los ingresos fiscales. En el 2020 o 2021 hubo pérdida, hubo déficit. Sí, déficit fiscal. En cambio, en el año 2022 hay un superávit de 3 billones de dólares, digamos, de recaudación. Sí. Entonces, bueno, todo eso tú lo encontrás ahí en esa página. Mira. Entonces, a donde también quiero llegar que la ciudadanía, ¿cierto?, entienda eso, es decir, en fondo, en la medida de que nadie haga evasión o elusión y cumpla con las disposiciones legales, la optimización de las cargas tributarias son parte de lo que significa los tributos. Perfecto. Oye, estamos en el 88.3 en la provincia de Petorca, www.hradio.cl, conversando de ciencias económicas y administrativas. Jorge, agradecer a Roberto la aclaración esa. Uno de los temas que siempre uno discute, que ha tenido la suerte de poder ir a otros países, en Argentina, por ejemplo, la evasión de impuestos es altísima. Aquí en Chile el trabajo que hace impuestos internos, si bien es cierto, hay evasión de impuestos, que lo hay, pero comparado con otros países no tenemos tanta evasión, ¿no? Comparado con otros países. Y eso habla muy bien del servicio. Ahora tendrá mucha falencia el servicio, tendrá muchas cosas que quisiéramos que se corrigieran, pero aún así la recaudación siempre ha sido bien hecha. La recaudación no es tanto, la gente no puede evadir así como así. Lo que a mí me sorprende no es que muchos de este mundo narco hagan lo que hacen muchas cosas con dinero en este país, y impuestos internos no le eche el guante.Í yo a eso no me explico, y sin embargo un simple contribuyente, si comete algún error pequeño que sea, lo captan al tiro y nos hacen pagar multa y todo eso. La recaudación es que eso que tú estás diciendo, sí. Llevémoslo al ámbito de los ambulantes. El comercio ambulante en Chile crece, ¿ya? Y paga cero impuestos. Unos dicen que es para que tengáis menos tasa de desempleo, pero el comercio ambulante no tiene control, no tiene regulación. Y paga cero. Yo tenía un cliente ahí en la calle Pirámide, en Valparaíso, en la panadería, ¿ya?, que le pasaban muchas multas al Ceremi de Salud. Sí. El tipo pagaba patente, pagaba impuestos, tenía que cumplir con todas las exigencias de salud. Y afuera, en afuera de la panadería, un tipo vendiendo empanadas. Y a 2 cuadras, una casa que dicen que vendía 1000 empanadas diarias. Y cero control. Entonces, el tema del narcotráfico que ha sido tan nocivo en nuestro país, y va a ser muy nocivo. Bueno, también pasa con el tema del comercio ambulante, que al no tener un control, los comerciantes ambulantes, ellos se le denominan
son ilegales, digamos, son informales, son contribuyentes informales que no pagan ningún impuesto. Entonces, ahí también hay que preocuparse, o debería preocuparse los gobiernos de ese tema. Así es. Voy contigo ahora, Jorge. Oye, ¿puedo...? Sí, dale. ¿puedo opinar? Sí, ¿Sabes Juan que Francisco, dale. A mí me parece, pero aparte de, bueno, siempre ha sido una preocupación, ¿cierto? Lo que plantea Roberto, de que efectivamente, producto adicional al tema de la pandemia o después post estallido social, efectivamente parte incrementándose de forma significativa el comercio ambulante, digamos así, o la actividad informal. Y obviamente eso genera que después, ya teniendo las posibilidades, muchas veces esa actividad sigue creciendo en ese sentido, porque genera ingresos más rápidos, ¿no es cierto?, para las personas que lo producen, pero también efectivamente genera una comodidad para algunas personas que efectivamente, sin tener la necesidad de estar en esa condición, lo hace justamente porque no tienen el conocimiento o no tienen una llegada en forma de educación, digámoslo así, para decir cuál es la conveniencia y qué beneficio le atraería a su empresa, digámoslo así, si es que efectivamente la formaliza. Entonces, también ahí yo creo que aparte de la acción que realiza el gobierno, también ahí tenemos las personas que tenemos más cercanía, digámoslo así, o las capacidades de hacerlo, como en el caso de los medios de comunicación, los contadores, los administradores de empresas, qué sé yo. Y cuando uno tiene cercanía con esas personas, es tratar de un poco orientar de que efectivamente el beneficio general para todos es que esa actividad informal sea formal, ¿cierto? Y procurar efectivamente que puedan acceder a eso, ¿ya? Entonces creo que ahí hay un mundo tremendo, porque normalmente en el área de manejo, ¿no es cierto?, en el tema de la profesión, obviamente uno tiene acceso a sus clientes respectivos, qué sé yo, otros que son empresas muy grandes, medianas, pequeñas, qué sé yo, MIPES se le llama, y obviamente el poder acoger o atender estos pequeños grupos que efectivamente trabajan en la informalidad, pero no por querer trabajarlo, sino porque efectivamente no tienen acceso, porque también igual pagar un servicio para ellos significa un costo. Así es. Entonces creo que también hay cosas que nosotros podemos hacer, ¿ya? Era un aporte nomás, Roberto, pero sí lo que está claro que efectivamente la informalidad, si bien es cierto, genera factibilidades o facilidades para la persona que lo ejerce en su bolsillo, sí le genera daño a la población en general. Así es, así es. Ahora voy a ir contigo, Jorge. Hay abrí que me llega información de la SONAMI, de la Sociedad Nacional de Minería, y ellos están de verdad aquí ¿cuánto se llama? Jorge Riesgo, al cual yo conozco, lo voy a invitar pronto a que esté con nosotros aquí en la radio. Ellos están de acuerdo como salió, no están reclamando, dice que salió mucho mejor de lo que había antes y no es que estén contentos, pero tampoco están enojándose porque la tasa que les aplicaron y todo eso están tranquilos, creen que es muchísimo mejor de lo que habían ellos, o sea, ellos se hicieron escuchar, que ellos se entiende aquí lo que dice él, que ellos se hicieron escuchar por los parlamentarios o por el gobierno, por el ministro de Hacienda, y la verdad es que salió algo positivo para todos. Jorge. Sí, vamos con diferentes temas. Está súper interesante el programa. Hablar un poco del comercio ambulante. Yo tengo entendido, para no redundar, que ellos pagan es como una patente, ¿te acuerdas tú? Un antiguo impuesto, la alcabala, algo así. Sí. Creo que un permiso que lo hacen por una vez, pero ya ahí no son más controlados, digamos. Sí. O sea, Sí. como pero es que ahí tenéis que separar entre
ambulante y ambulante. Sí, pues es muy raro, es muy poco el que paga ese. Sí. La mayoría del comercio ambulante no paga ninguna patente. Absolutamente nada, claro. ni siquiera permiso. Y claro, lo que tú te estás refiriendo a los pequeños contribuyentes de la ley. O a Claro, lo establecido entre comillas. No, los pequeños contribuyentes de la ley pagan un impuesto y pagan un impuesto Por ejemplo, los kioscos que están, los kioscos que están en una esquina, que están permanentemente, ellos pagan un permiso, qué sé yo. Tiene que tener un permiso municipal. Sí, No me refería porque Las ferias. estamos hablando de más Las de ferias un también. millón de informales que son los que no pagan nada, no pagan ni un impuesto. Nada, absolutamente nada. Dale, Jorge. Dale, Jorge. Y con respecto, tú sacabas al principio la comparación con Argentina y la evasión, digamos que el manejo de la economía en Argentina han hecho casi de todo para poder mejorar un poco todas las desviaciones que han tenido, franjear precios, que es lo que se está haciendo allá y la gente va mucho a comprar, que ojo, le están colocando mucho ojo a eso, incluso hasta horario le están colocando a la compra de los chilenos. También va a generar mercado negro y ahí en el mercado negro aumenta la... Es que está llegando a 5.000 personas en... El que sabe lo que mira, En la compra. Yo ayer conversaba con un cliente que estuvo en Argentina para el 1 de mayo, ¿ya? Y me decía que en Mendoza se está creando un anticuerpo con los chilenos. ¿Por qué razón? Porque el argentino lo está pasando mal, el argentino está pasando hambre. Che, ¿Ya? no tienen cómo Entonces comprar. el argentino va al supermercado con un carrito Así es. chiquitito, Sí. compra 4 o 5 cosas. Y venía atrás un chileno con un carro, weón, que se le desbordaba el carro. Así es. Entonces, eso es lo que se están resintiendo ellos. ¿Ya? Claro, los argentinos, ¿cuántos invadieron Chile? Pero en los tiempos que invadió Chile era porque Chile estaba bien, pero el chileno no pasaba hambre. En cambio, ellos están pasando hambre. Así es. Entonces va un chileno a comprar al supermercado y lo ven como algo que no es bueno. Yo creo Sí. que eso es lo que está pasando. Se sienten ofendidos. Dale, Jorge. Sí. Sí. Sí, es un tema que se va a presentar, y más encima un tema casi de sobrevivencia. Pero en definitiva yo creo que el tema de fondo ahí no es ir a otro país a comprar, yo creo que acá deben sentarse un poco los agentes del mercado y tratar de suavizar un poco los precios que están. En Y, Chile. claro, por lo menos el gremio del trigo ya anunció rebaja para los próximos días o semanas, por lo tanto se va a reflejar en el precio de la harina, lo cual es importante. ¿Ya? Eso un poco conversando en Argentina, estoy tratando de retomar los temas que me tocaste, Hernán. Sí, sí. Confirmar un poquito los datos de tal cual le decía yo al principio a Roberto, justamente un 0,45% del PIB. Recordar que en Chile el PIB es de 301.000 millones de dólares y el porcentaje que aportaría el PIB casi 1.350 o 1.450 millones de dólares, ¿sí? En pesos son 1.300 millones de pesos, 1.200 millones de pesos. 450 millones para las regiones, 225 millones para la productividad, también regiones, ¿ah? ¿Ya? 350 millones de seguridad ciudadana, Qué bueno. 200 millones de Arica a Coquimbo para proyectos de matriz productiva. Esto es lo que más me encanta, lo último. Yo ahí tengo una espinita personal. Cuando hablamos de matriz productiva, hablamos netamente del valor agregado que todos queremos en Chile, una pequeña revolución industrial. Así es. Y nos encantaría un poco ver exportar más productos terminados que traer esos mismos productos terminados de vuelta, con un valor agregado en donde estamos asumiendo el costo. Eso por lo menos con la distribución que sea Roberto, se distribuye en todas las regiones y la que más toca es la metropolitana con 60.000 millones de pesos. Estoy hablando de los 450 iniciales. Sí. Llama la atención porque en definitiva se viene bastante para la metropolitana, pero las regiones productivas son otras. Pero en definitiva estamos hablando porque la casa matriz está en Santiago. Claro. Y bueno, y justamente el tema de las patentes municipales y todo eso es en donde se reflejan más los números. Las municipalidades de acá, la municipalidad de Las Condes, Providencia, y otra puede ser que se me queda la misma Santiago,
van a recibir no sé, ahí me corrigen, el 2,5 al 5 por mil del capital propio tributario, un poco haciendo relación con lo que decía Roberto. Con respecto a la responsabilidad del empresario, yo lo decía al principio, si nosotros estamos generando este tipo de política restrictiva, entre comillas, y muy bien la persona que habló contigo, Riesco, ¿no? Sí. Se hayan sentado a la mesa. Jorge Riesco, el presidente de la SONAMI, la Sociedad Nacional de Minería. Extraordinario. Y justamente ahí, recordar que, y aquí también la corrección, el royalty es un impuesto casi específico. Antes se hablaba siempre del royalty como un PPM, pero no un PPM, pero solamente a las ventas. Sin embargo, la característica de este royalty va enfocado al margen minero. Y, por lo tanto, en el margen minero hay tanto como producción como gastos. O sea, ya te empieza a dualizar un poco la fórmula. Cuando uno aplica sobre las ventas es fácil controlar, porque en definitiva tú te vas a la hoja de registro de los inventarios y tú puedes hacer un inventario. Estamos hablando ahora ya en forma computacional. Sí. Pero el inventario, ahí tú puedes controlar cuánto se vendió o fiscalizarlo. Estoy mirando desde un punto del ente fiscalizador. Pero ya cuando hablamos de una fórmula de un margen, ya hay gasto de por medio. Y tú decías que una fake news de que a lo mejor se iban a contaminar los márgenes para tratar de pagar menos. Yo creo que los empresarios, justamente habla el señor Riesco ahí, que están muy de acuerdo y ellos van a coger estas tasas porque la solidaridad del empresario se manifiesta en dar trabajo y ocupar mano de obra y también en el pago de los impuestos. Pero sí hay una responsabilidad gubernamental de hacer política expansiva con respecto a las políticas monetarias, que se vienen muchas novedades, por si acaso por ahí hay varios indicadores. Así que también es responsabilidad de ambos bandos, Hernán. Sí. Oye, voy a ir con Juan Francisco ahora, porque queremos a los últimos minutos tocar un tema relevante que se viene, que es el aumento del sueldo mínimo. Estamos en el 88.3 en la provincia de Petorca, www.hradio.cl, conversando de ciencias económicas y administrativas. Estamos en vivo y en directo, son las 11:53 minutos. Juan Francisco, ¿se viene ya el trámite? ¿Cuándo debería subir de acuerdo a lo que se llegó a acuerdo en el Parlamento? ¿Cuándo debería subir el sueldo mínimo? Están todavía en ese proceso, estimado Hernán, todavía no sale. No es publicada la ley, pero sí, efectivamente está en su etapa final y todo indica que obviamente van a estar los datos que se han comunicado en forma real, digamos así, y a contar de este 1 de mayo. O sea, eso, una vez publican, sería retroactivo. Y efectivamente el proyecto considera varias fechas y varios montos, pero la idea es justamente llegar el año 2024 a un ingreso mínimo mensual de 500.000 pesos. Bueno, y el primer salto entonces sería ahora, ¿cierto? A contar del 1 de mayo, y yo creo que eso va a estar ya luego en los próximos días, ¿no es cierto? El primer aumento, nosotros en este momento estamos en un monto de 410.000 pesos y pasaríamos a un monto equivalente a 440.000 pesos. O sea, subiría 30.000. Claro, y eso sería en lo inmediato. Luego, efectivamente, se tiene considerado que para el 1 de septiembre aumente a 460.000 pesos. ¿Ya? Y obviamente, dentro de esto aquí, solo si la inflación anual de este año no supera el 6%, ¿cierto? El 1 de enero habría otro aumento del 2024, habría otro aumento a 470.000 pesos. Y finalmente, el 1 de julio de 2024 tienen proyectado entonces llegar a los 500. Llegada a la meta propuesta por el gobierno, 500.000 pesos. Bueno, interesante cómo evoluciona ese tema en la materia. Bueno, yo esto siempre he sabido que hace rato que viene con un tema de aumento, ¿cierto? Porque efectivamente el año pasado hubieron varios cambios que lo hizo llegar hasta los 410.000 pesos. Bien, ¿cómo se aprecia eso? Ya ahí efectivamente muy bien apreciado seguramente
por los trabajadores, que efectivamente son los beneficiados por este salario. Sí. ¿Ya? ¿Cómo lo toman los empleadores? Efectivamente, yo creo que va ahí un poco el tema de la preocupación en función del aumento. De las pequeñas y medianas empresas. Justo. Sí. ¿Ya? Vale. Esto de la mano con justamente el otro proyecto que comenzamos a conversar el otro día y que efectivamente ya fue materializado con la disminución de la jornada de trabajo. Sí. ¿Ya? Entonces todo eso tiene algo que produce ciertos efectos que se van a tener que ver en la práctica, al final en la práctica se van a ver los efectos que tengan, ¿no? Claro, sí, claro que sí. sí. Ya. Bueno, lo importante es que efectivamente hay un incremento en el tema del trabajo, digámoslo así, para el trabajador. Lo preocupante es también lo que estamos conversando, es de ver que efectivamente si sube el ingreso mínimo tampoco efectivamente suban las cosas, pues, porque si no también hay es como que no tiene mucho sentido. Así es. Ganar así más, pero pagar más caro por lo que involucra esa situación. Sí. Bueno, vale. en sí, ahí estamos y por esa línea, ingreso mínimo mensual, el proyecto debe estar a punto de publicarse, debe faltar poco, pero esas son las fechas y los montos que hasta el momento se manejan. Perfecto. Hoy quiero ir con Roberto ahora. Roberto, hay un tema ahí. Veíamos en los antiguos gobiernos de la concertación, de la centroizquierda, luego gobierno de Piñera, de que los aumentos siempre era un complicado el tema de aumentar el sueldo mínimo y se aumentaban 4, 5, 6 lucas, 8 lucas, muy poquito. Si bien es cierto la coyuntura, post pandemia, con la subida muy grande de alza de precios, ha llevado a que el Parlamento ha habido un acuerdo de poder subir más rápidamente el sueldo mínimo, pero también obviamente el peligro de los efectos, ¿no es cierto?, para las pequeñas y medianas empresas, las pequeñitas, las que tienen 5 o 10 trabajadores, muchas veces les puede complicar esta subida tan rápido del sueldo mínimo. Y obviamente las personas que reciben el sueldo mínimo son las personas más vulnerables, que ocupan la mayoría de ese dinero lo ocupan en alimentarse más que nada. Pero también recordarle a los empresarios, los pequeños, medianos, grandes empresarios, que el sueldo mínimo es un piso. Nadie dice que tienen que pagar a la gente el sueldo mínimo solamente, es un piso, y las pequeñas o medianas empresas que puedan pagar un poquito más deberían hacerlo, porque muchas veces las empresas se acoplan a eso y pagan eso nomás, pues no pagan más que eso, Roberto. Es que, mira, en Chile existen cerca de 1.300.000 empresas. ¿Ya? Y de ese 1.300.000 empresas, estas son estadísticas del Servicio de Impuestos Internos, Sí. 1 millón de ellas son pymes, y pymes y microempresas. Sí. Por lo tanto, estamos hablando de que hay 300.000 empresas que son medianas y grandes empresas. Las grandes empresas, el aumento del sueldo mínimo a las grandes empresas no les afecta, porque ellos pagan mucho más. Las medianas y grandes empresas siempre están pagando sobre el sueldo mínimo. Ahora, el problema se le produce al trabajador, en el sentido de que un trabajador que hoy día gana 500.000 pesos de sueldo bruto, ¿ya?, y ve que viene subiendo el sueldo mínimo por el lado, en un minuto, lo dice Juan, una vez que la Cámara de Diputados apruebe en el tercer trámite el proyecto, que ya lo aprobó el Senado, y que es lo que se espera que ocurra ahora pronto ya, dentro de medio año, ¿verdad? Es lo que se espera que ocurra esto. Claro, ellos van a ver que en un año más, en julio del año 2024, un trabajador va a ganar mínimo 500.000 y va a tener al lado un trabajador que ya viene ganando 500.000. Y lo que no ocurre es que cuando sube el sueldo mínimo, lo que espera el trabajador, que a mí también me suba el sueldo, y eso se va produciendo y se va acortando esa brecha. Entonces, bueno, eso, y que las grandes empresas no le afecta estos aumentos de los sueldos mínimos. ¿A dónde afecta? Lógicamente a las pymes, y las pymes no están de acuerdo con este aumento.
porque tiene que venir acompañado de subsidios, de aportes, de apoyo fiscal en estas materias, porque una pequeña empresa le subes el sueldo mínimo, es muy probable que no va a poder soportarlo y va a quebrar. Sí. Entonces, yo hasta, claro, tú bien dices, antes era también, era muy mal visto y deprimente que te subieran en 6.000 pesos el sueldo mínimo. Sí. Y ya estáis subiendo tramos más altos, yo creo que eso está correcto, pero yo creo que los gobiernos no pueden descuidar que la mayoría de las empresas son pymes. Así es. Y por lo tanto... Y son los que dan más trabajo también. Son las que se ven afectadas por esto. Así que sí. esa es tarea para los gobiernos. Sí. Ahora, tú lo miras como trabajador, claro, ¿quién no quisiera que todos los trabajadores chilenos ganaran mucho más que eso? Porque el sueldo mínimo muchas veces no alcanza para nada. Sí, así es. Oye, ahí con respecto a eso también, Roberto Hernán, también está en el proceso el subsidio a las empresas para apoyar este proceso de llegar al nuevo ingreso mínimo. Sí. ¿Ya? Y efectivamente, pero sí, tú bien lo dices, Roberto, y eso es una realidad, porque efectivamente la obligación es para la persona que tiene el ingreso mínimo. Por lo tanto, esos subsidios creo que por ahí también hay unas negociaciones, justamente están dados solamente para ellos, o sea, suponiendo que efectivamente hay un aumento de 30.000, ¿cierto? El subsidio debería ser de ese orden, en función de la persona que tiene el ingreso mínimo en esa empresa, y no el que ya tiene, por ejemplo, como dijo Roberto, su sueldo un poco más alto que el ingreso mínimo. Perfecto. Ya, bueno, todo eso lo vamos a ver ligerito ya. Sí. Como dice mi amigo Roberto, estamos a puertas. Yo creo que la próxima semana ya vamos a tener luces por ahí. Vale. Mira, Hernán, voy contigo, Jorge. Un 82% de hotelero advierte que incremento del salario mínimo afectará su operación. Bien. Apuntan a despido y cierre de establecimiento. Esto es calentito, ¿eh? Sí. Estos son noticias de las últimas 24 horas. Considerando que el salario mínimo es de 410.000 pesos en enero de 2003, va a llegar a los 500.000 pesos en julio del 2024. Sí. Ahora, ¿qué porcentaje este aumento considera se debería corresponder al subsidio estatal del acompañamiento hasta abril del 2025? Fíjate tú que la estadística del gobierno dice que el costo fiscal va a llegar a más o menos 160 millones de dólares. Ya. Eso hace uno de los subsidios que en definitiva va a poner el gobierno en el tema del gasto público. Ahora, estamos claros que el incremento, ¿qué efecto va a tener sobre la economía local? Es lo que dice la industria, la diferente industria, puede aumentar el desempleo y los niveles de informalidad. Ahora las teorías macroeconómicas destacan el hecho de que en el pago de los salarios más altos no solamente se elevan los costos laborales de las empresas, sino que también aumenta la demanda de la gente por buscar trabajo al ver salarios más competitivos. Sí, así es. Le daría un poquito la fuerza en el mercado. Oye, muchachos, que tengo que ser pesado en este minuto. Hemos llegado al final del programa. Creo que hemos entregado una muy buena información al público en general. Eso es lo bueno que tiene este programa, que entregar buena información. También hoy día conversaba, grababa un programa con el doctor Carlos Zúñiga, un especialista de riego y drenaje, que va a haber hay un proyecto para energía fotovoltaica para los agricultores. Todas estas buenas noticias nos encanta darlas por la radio, así que les quiero agradecer como siempre a ustedes por estar cada viernes en H Radio compartiendo su experiencia y sus conocimientos a través de ustedes que son del Colegio Profesional de Ciencias Económicas y Administrativas. Quiero agradecer a Roberto, quiero agradecer a Jorge y a Juan Francisco Sea. Gracias, Roberto. Despídase nomás, está muteado. Muchas gracias, Hernán. Saludo a todos y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Sí. Oye, hay que llamar a... Todo depende de nuestro director de comunicaciones. Ya, si te invita. Que él va diciendo, y tratar de aprovechar lo mayor que podamos este espacio para
COPSEA y sus asociados y asociadas. Así que un gusto, saludo a todos, especialmente a algunas personas que por ahí están escuchándome. Así que un gusto. Sí, gracias. Jorge, gracias por acompañarnos esta mañana. Sí, primero agradecer, Hernán, la oportunidad que tienes tú siempre de tratar de transmitir mensajes, dejar a la gente una inquietud que se pueda interiorizar de las cosas de la economía doméstica para aquello, para solucionar problemas, discutirlos en casa, siempre es entretenido. Perfecto. Agradecer a Roberto, se aprende con él cada uno cuando comparte el programa, con Juan Francisco, y nos veremos en una oportunidad si es que nuestro director de comunicación. Oye, como le hacen la pata al director de comunicaciones, para que lo invite. Juan, gracias por compartir en HD Radio. No, pues nosotros somos los agradecidos, estimado Hernán, y decir a las personas que nos están escuchando y a los que van a ver posteriormente el programa que visiten nuestra página www.copsea.cl. Ahí también hay un número de contacto de apoyo para efectivamente cualquier persona que quiera incorporarse en ella, excepto en nuestro gremio, están todas las instrucciones e indicaciones ahí. Perfecto. Decirles que efectivamente me atrevería a decir, no sé si será mucho el empoderamiento, pero es el gremio más económico de Chile, digámoslo así, en términos de arancel, que las facilidades son muchas para poder efectivamente cumplir con ese compromiso de pago de arancel, ya que para el año 2023 está fijado en 40.000 pesos, que se puede pagar hasta en 4 cuotas consecutivas. Sí. Ya, eso es lo que efectivamente entrega nuestro gremio, y en forma inmediata efectivamente tienen acceso a un timbre de reconocimiento electrónico, digámoslo así, y cuando él lo gestiona, un timbre físico para sus efectivamente documentos o tramitaciones. ¿Ya? En el caso de los contadores, en general para nosotros es muy útil porque nuestros informes financieros van con la firma digital de ese timbre, ¿ya? De gremio correspondiente. Perfecto. Y que también comentarle que no solo, ¿cierto? El gremio es justamente un reconocimiento, sino que también tiene otros beneficios que son mucho más allá que eso, como es el caso, por ejemplo, de acceso a las alianzas que nosotros vamos estableciendo en descuento directo para el colegiado, en este caso, por ejemplo, capacitación, ¿no es cierto?, algunos software informáticos que estamos viendo, bueno, y otros temas más que se vienen. Luego ahí comenzamos al principio con respecto a las alianzas que vamos a establecer con diferentes instituciones, ¿ya?, públicas y privadas. Vale. Así que bienvenido a todos los que quieran acompañarnos y ser parte de este maravilloso gremio. Vale. Gracias, muchachos. Nos pasamos un poquito, le pedimos las disculpas a nuestros auspiciadores. Nos vamos a la pausa y ya regresamos con buena música aquí en HD Radio.